Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Siete 29 minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias Dagnira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:30 minutos de la mañana. Miren, yo quiero hoy compartir con ustedes y les invito a quienes nos escuchan y nos sintonizan a que si ustedes no son asiduos visitantes de la página BBC Mundo en español, vayan hoy y busquen un interesante reportaje que es al cual voy a dedicar mi comentario de hoy, porque en BBC Mundo el periodista Atahualpa Americe ha publicado un reportaje sobre la República Dominicana. Y oigan cómo se titula: ¿por qué los dominicanos siguen emigrando de un país con estabilidad económica y crecimiento económico? Interesantísimo. Entonces, ¿qué dice Atahualpa en ese reportaje? Él analiza inicialmente todas las bondades de la República Dominicana en materia democrática. Él establece allí que cómo es posible que si República Dominicana es un país de la región de más alto crecimiento de su Producto Interno Bruto, el PIB de República Dominicana estaba en $11,200 per cápita el año pasado, con un avance de un 4.35% interanual y más de un 30% respecto al año 2019, el PIB per cápita de la República Dominicana. Pero son estadísticas y cuando usted saca todas las estadísticas de la economía dominicana en la región, es un referente a tal punto que ya la República Dominicana dejó de ser una economía de bajos ingresos a ser una economía de medianos ingresos. Eso quiere decir que ya la fortaleza de la economía y del Producto Interno Bruto dominicano ha crecido tanto que para los organismos internacionales incluso muchas de las ayudas que llegaban ya no llegan porque la economía dominicana ha avanzado. Entonces, hay como una paradoja porque la República Dominicana es un referente de crecimiento económico regional en los últimos 20 años, pero también de América Latina. Si no es la primera, debe ser la segunda democracia más sólida, porque República Dominicana tiene 60 años ininterrumpidos yendo a elecciones cada 4 años sin ningún tipo de traumas. Y esos son indicadores tanto para los inversionistas, para las calificadoras de riesgos y para todos los organismos multilaterales y globales que indican que la República Dominicana es un país donde ha habido crecimiento económico durante 20 años, que ha habido estabilidad democrática durante 60 años. Entonces, es un país con un crecimiento permanente donde, por ejemplo, llegan al año más de 10 millones de turistas, 10,000 millones de dólares por remesas. Entonces, ellos se preguntan por qué, si hay todas esas variables positivas, sigue siendo un país donde la gente quiere irse del país. Entonces, ¿a cuáles conclusiones ellos han llegado? Me parece interesantísimo. Bueno, lo primero es que a pesar de todas esas virtudes y bondades que tiene la República Dominicana, ¿por qué la gente se sigue yendo? ¿Por qué la gente quiere seguirse yendo? Bueno, primero porque hay una desigualdad brutal. Hay una desigualdad que ha sido el gran reto de los gobiernos y las autoridades que nos han dirigido los últimos 20 años, 30 años. ¿Cuál? Se han enfocado mucho en que el país crezca, en generar riqueza, en generar inversiones extranjeras, en generar dinamismo económico, pero han dejado de lado la redistribución de esa riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Esa riqueza que ha generado el país en los últimos 50 años se ha quedado concentrada en un grupito de la población dominicana.
Hay un dato interesantísimo que trae este reportaje que yo se lo quiero compartir a ustedes que lo vi aquí. Oigan este dato, qué demoledor es, Víctor. Un estudio del Banco Mundial del año 2014, oigan esto, arrojó que menos del 2% de la población de República Dominicana había ascendido económicamente respecto a la generación anterior. Oigan esto, solo el 2% de la población dominicana ascendió económicamente con relación a la generación anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que los hogares de República Dominicana donde los padres habían nacido pobres, solo el 2% de los hijos de esos padres pudieron ascender socialmente. ¿Ustedes saben cuál era la media de la región? En el 2014, cuando el Banco Mundial dijo que solo el 2% de una generación pudo avanzar económicamente con relación a la generación anterior, en la media de América Latina era 41%. 41% y nosotros solo un 2% en cuanto al avance económico-social de una generación con relación a la anterior. Eso es brutal, pero peor aún, en ese mismo estudio del Banco Mundial del 2014 dice que el 19% de la población había retrocedido económicamente con relación a la generación anterior. Quiere decir que si mis padres eran pobres, el 19% de la población dominicana se hizo más pobre. Los hijos, en mi caso yo, me hice más pobre que lo que fueron mis padres. Entonces, eso es un dato demoledor sobre la movilidad económica y social de la República Dominicana y sobre los retos que tiene la República Dominicana desde el punto de vista de la redistribución de riqueza, generando y multiplicando pobreza en un país donde hay crecimiento, donde hay estabilidad, donde hay democracia. Es un cóctel, un caldo de cultivo perfecto para que en algún momento hayan estallidos sociales. La delincuencia se desborde. ¿Por qué? Porque ante los ojos de los ciudadanos están viendo cómo hay una riqueza, cómo hay un crecimiento, sin embargo ellos no pueden acceder a esa riqueza. Por ejemplo, en el reportaje habla del tema de que ya somos casi 3 millones de dominicanos que hemos emigrado a distintas partes del mundo. Y la gente lo que señala es que, por ejemplo, cuando un joven va a buscar un empleo aquí, tienen ocasiones hasta que omitir el barrio donde vive, porque hay un tema de clasismo. Si va a buscar un empleo en una tienda o un centro comercial y dice que es de Guachupita, de los Guandules del Capotillo, no lo emplean, solo por decir que viene de ese barrio. Entonces, eso son una serie de problemáticas que nosotros debemos abordarlas, porque, por ejemplo, es verdad que el salario, cuando tú lo calculas en promedio, el salario promedio de República Dominicana son $574 al mes, que no es un mal salario, el salario promedio. Pero no es que todo el mundo gana $574. Hay unos salarios mínimos que son como 15,000 pesos hacia abajo y gran parte de la población gana sueldos mínimos. Entonces, cuando tú le sumas a eso el tema de otros factores como la inflación que se ha generado, como el tema de la violencia que se genera fruto de toda esa desigualdad, de esa pobreza, del microtráfico, del crimen organizado y todo lo de que degenera en eso. Y cuando tú te vas y te adentras entonces a los barrios, que ya los clubes deportivos no funcionan como antes, que la mayoría de jóvenes no tiene forma de acceder, por ejemplo, a formación técnico profesional. Porque ¿qué es lo que hace un papá desde que sus niños están ya en una edad de 6, 7 años? El papá trata de poner el niño o la niña en actividades extracurriculares. Además de que vaya al colegio, tú tratas de ponerlo en inglés, tratas de ponerlo en piano, tratas de ponerlo en karate, en béisbol al niño para que el niño vaya forjándose una identidad vinculada a acciones o actividades que le permitan construir una personalidad orientada a un comportamiento cívico positivo. Entonces, pero esos son los padres que pueden poner su hijo en actividades extracurriculares, pero la mayoría de los padres no puede. No puede. Entonces,
Si el Estado no tiene la capacidad de suplir centros de formación suficiente, técnico, profesional, si tenemos esa inflación que se genera fruto de choques externos económicos, si tenemos esa calidad del empleo, si tenemos esa desigualdad, donde el país está creciendo a niveles importantes, pero entonces el de abajo no lo siente, evidentemente que eso va a expulsar a una cantidad de gente inmensa a irse de manera legal muchos y a irse de manera ilegal otros tantos. Entonces yo pienso que nosotros como país, si el problema de nosotros es la redistribución de la riqueza, nosotros estamos ganando. Hay una cantidad enorme de países que quisieran que ese fuera su problema, porque hay países en la región, muchísimos países. Este es un país bendecido que no tienen ni siquiera la posibilidad de tener un problema de redistribución, porque lo que no tienen es riqueza, lo que tienen es pobreza, no tienen elementos democráticos, no tienen estabilidad política para poder enrumbarse. Por ejemplo, miren Haití. Haití quisiera que el problema de ellos fuera el que nosotros tenemos, que es redistribuir y buscar mecanismos para redistribuir la riqueza que nosotros generamos. Pero Haití no tiene ese problema porque el de Haití es peor, porque Haití no encuentra el camino ni siquiera de una estabilidad democrática para que las instituciones, para que los negocios, para generar un clima de inversión, no pueden. Y así hay muchísimos países de la región que quisieran estar en la posición nuestra. Entonces, si nosotros tenemos una posición privilegiada desde el punto de vista de la estabilidad democrática, desde el punto de vista de que los inversionistas todavía siguen creyendo en este país, llegan más de $1.000 millones al año de inversión al sector turístico, llegan más de $1.000 millones al año de inversión al sector energético. Somos de la región uno de los países más atractivos para que los inversionistas vengan aquí. Y se supone que esa inversión genera empleo, genera riqueza. Entonces, coño, vamos a redistribuir un chin más. Vamos a buscar mecanismos. Si no tenemos los técnicos, vamos a traerlos de fuera. Que nos ayuden a crear mecanismos y programas para que esa riqueza se redistribuya un poco mejor, que es el problema que hemos tenido en los últimos 20 años. Que la gente tiene que ver en su casa, en la televisión y en la noticia, cómo le dicen a uno que la economía dominicana creció un 5%. Y el que está en los barrios dice, pero ¿que creció dónde? Si a mí me está llevando el diablo. Si yo no tengo forma de acceder a esa riqueza. Entonces, al final, les invito a que busquen ese artículo de BBC Mundo, que es muy interesante. Y creo que es un llamado de atención también a que ese equipo económico de todos los gobiernos, no solo de este gobierno, de todos los gobiernos, tienen que comenzar a tener una parte humana, porque regularmente los equipos económicos de los gobiernos son muy técnicos y se van a los números fríos y se van a los cálculos fríos. Entonces ya el profesional de la economía, el que ocupa un ministerio de Hacienda, todos esos técnicos que están ahí, que preparan reformas fiscales, que preparan vainas en la DGI, también tienen que tener ya la dualidad de ser técnicos, pero ser humanos. Y entender que no necesariamente una fórmula matemática que represente algo para ti como técnico, tú tienes que ver la parte humana de esa implementación que tú estás tratando de hacer desde el punto de vista impositivo de lo que sea. Entonces, al final, hacer el llamado al gobierno de que trate de humanizar las políticas de crecimiento para que haya una menor brecha y desigualdad en República Dominicana.